A ver, eh, vamos a ver hoy día lo que es el tema de magnitudes proporcionales, ¿sí? Ya hemos visto lo que son razones, proporciones, ¿sí? Hemos hablado de eso. Entonces ahora lo que toca es ver magnitudes proporcionales. A ver, vamos a empezar primero definiendo lo que es una magnitud, ¿de acuerdo? Para poder hablar de magnitudes proporcionales, obviamente tengo que saber qué es una magnitud. A ver, una magnitud me dice que es todo aquello que se puede medir, ¿sí? Y se puede representar mediante una cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, una magnitud es todo aquello que yo pueda medir y representarlo mediante una cantidad, ya sea mediante número, ¿sí? Esa cantidad. Entonces, a eso le voy a llamar magnitud. Por ejemplo, miren, acá tenemos el peso, ¿no? El peso, por ejemplo, yo lo puedo representar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, tal persona pesa, qué sé yo, 80 kilos o 70 kilos y medio, ¿no? Digamos, el peso de una persona yo lo puedo representar, ¿no? Mediante una cantidad. En este caso, esa sería una magnitud. Otra magnitud, por ejemplo, la estatura, ¿no? La estatura también yo la puedo representar mediante un valor. En este caso, puedo decir, tal persona mide, qué sé yo, 1,60 m, 1,50 m, ¿no? Entonces, ahí estoy realizando, ¿no? En este caso, una medición, ¿no? Y esa medición la estoy representando mediante un valor. La masa también, ¿no? La masa, la masa y el tiempo, ¿no? El tiempo obviamente también lo puedo representar, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por magnitud? ¿No? Se entiende que es aquello, ¿no? Es aquello que se puede medir y representar mediante alguna cantidad determinada. ¿De acuerdo? Esa es una magnitud. Bien, entonces, visto eso, ahora sí pasamos a ver lo que son magnitudes proporcionales. ¿A qué le llamamos magnitudes proporcionales? Me dice, dos magnitudes son proporcionales si cuando una varía, la otra también varía en la misma proporción. ¿De acuerdo? Es decir, qué sé yo, si digamos, si hablamos de una magnitud, de repente decimos cierta magnitud, varió, digamos, aumentó, la otra también de repente pudo aumentar, como que también pudo disminuir, ¿no? ¿Ya? Para esto de las magnitudes proporcionales, vamos a hablar de dos magnitudes específicamente. Vamos a hablar de la magnitud, ¿no? Tenemos la magnitud directamente proporcional o magnitud inversamente proporcional. ¿Ya? Tenemos esas dos magnitudes de las que vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar hablando primero de las magnitudes directamente, ¿no? En este caso de la magnitud directamente proporcional. ¿De acuerdo? Magnitud directamente proporcional. ¿Cuál es su abreviación? D punto P. ¿Sí? dP, que significa directamente proporcional. ¿Ya? Vamos a hablar de esa magnitud. Cuando hablamos de magnitud directamente proporcional, me dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar, ojo acá, ya, mucho cuidado acá, si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor de la otra magnitud, ¿no? Como estoy comparando dos magnitudes, es decir, si la primera aumenta o disminuye, el valor de la otra magnitud que va a pasar con ella también va a aumentar o disminuir en la misma proporción. Es decir, lo que me está diciendo acá es que si yo tengo que la magnitud A aumenta, la magnitud B, con la que la estoy comparando, también va a aumentar, ¿no? Pero si yo tengo que la magnitud A disminuye, la magnitud B, sus valores también van a tener que disminuir, ¿de acuerdo? Por eso se le llama directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Si una magnitud disminuye, la otra magnitud también disminuye. ¿De acuerdo? Ojo ahí, porque cuando vamos a comparar con la otra, no va a pasar lo mismo, ¿ya? Por eso les aclaro eso. Que para directamente proporcionales se da lo que te he dicho hace rato, ¿ya? Ahora,
Me dice por acá que el cociente de sus valores correspondientes permanece constante. Es decir, acá cuando hablemos de magnitud directamente proporcional vamos a tener una constante de proporcionalidad que se le va a llamar. ¿Ya? ¿Cómo se halla esa constante de proporcionalidad? Como el cociente, es decir, dividiendo sus valores, en este caso, de la magnitud A sobre la magnitud B, sus valores correspondientes. ¿De acuerdo? Si me dicen, qué sé yo, haya la constante de proporcionalidad, si son directamente proporcionales, entonces, ¿cómo hallo su constante de proporcionalidad? Mediante la división. ¿De acuerdo? A ver, simbólicamente, o tendremos lo siguiente, ¿no? Me dice que si A, ya sabes que DP es directamente proporcional, me dice que A es directamente proporcional con B, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que la división, ¿ya? Que la división de la magnitud A sobre la magnitud B es igual a K. Y esta es justamente la constante que te hablaba, ¿no? La constante. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿cuándo voy a hablar de magnitudes? Si me dicen que dos magnitudes proporcionales, ¿qué cosa se va a cumplir? Que la división de la magnitud A en ese orden, ojo, A sobre B, no me vayas a poner B sobre A. Sí, el orden también es importante. A sobre B es igual a la constante K. ¿No? Si te quieres recordar mayormente, directamente proporcionales de, ¿la D de qué viene? De división, ¿no? ¿Qué operación voy a utilizar acá? La la división, ¿no? Si lo quieres ver así para no La olvidar. división, profesor. ¿Ya? La división. Entonces, por acá tienes, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces se da que la división de esas dos magnitudes es igual a una constante. ¿Ya? Es igual a una constante. Esto se lee, ¿no? A de P se lee, ya te dije, se lee, A es directamente proporcional, ¿ya? Son abreviaturas nada más. A es directamente proporcional a B, ¿ya? Y no te olvides esto de acá, ¿sí? Si es A directamente proporcional a B, se cumple esto de acá, que A sobre B es igual a acá. Bien, a ver, veamos ejemplo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, acá te digo, la cantidad de azúcar y el precio que se paga por ella de repente, ¿no? Te muestro el siguiente cuadrito. Entonces, mira, tienes dos magnitudes, ¿no? Por acá te he puesto justamente. Magnitudes, está el peso y el precio, ¿no? Ambas son magnitudes, sí, ¿por qué? Porque el peso lo puedo representar por una cantidad y el precio también se puede representar por una cantidad. Entonces, ¿qué observas por acá? Sus valores correspondientes, ¿no? Los valores correspondientes, me dice. El peso son todos estos números que se encuentran en esta fila. Es decir, cuando un kilo de azúcar, porque estamos hablando de azúcar, ¿no? Un kilo de azúcar me dice que su precio, ¿cuánto equivale? A 2 soles, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el cuadro. Que un kilo de azúcar cuesta ¿cuánto? 2 soles, ¿no? Porque esto me indica el precio. Un kilo de azúcar cuesta 2 soles. Entonces, ¿qué es lo que observas por acá? Que lo estoy multiplicando por 2 o no. Sí, ¿no es cierto? Sí, Porque un kilo cuesta 2 soles. Entonces, ¿cuánto me va a costar acá 2 kilos si yo quiero saber su valor correspondiente? 2 kilos, ¿cuánto me va a costar? 4 soles. 4 soles. 3 kilos, obviamente 6 soles. 4 kilos, 6 soles. 8 soles. 5 kilos, 10 soles. Soles. 6 kilos, 12 12. soles. ¿No? Es lo que estoy observando. Y mira, observa algo importante por acá. ¿Qué observas? Que a medida que el peso del azúcar iba subiendo, el precio también va subiendo o no. Sí, ¿no es cierto? Sí. Cierto, mira acá, el peso va subiendo. ¿Y qué observas con la otra magnitud? Que también el precio va aumentando, ¿no? Es justamente lo que te decía, para magnitud directamente proporcional. Entonces, ¿qué dirás de estas dos? Que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Porque a medida que la primera magnitud aumenta, la segunda también está aumentando, ¿no? Bien, ¿ya? Y otra cosita, ¿no? Si es que lo quisieras de repente haber podido sacar de otra forma, sería lo siguiente, mira. Aunque eso ya lo vamos a explicar más adelante mejor, ¿sí? Por el momento vamos a ir con eso.
A ver, entonces, del cuadro que observamos, ¿cuál era la propiedad entonces que te había dicho yo? ¿No? Que el cociente de ellos me iba a dar la constante, ¿no? El cociente de los valores correspondientes. En este caso, voy a tener lo siguiente, mira. ¿Por qué tengo lo siguiente? Por lo que veíamos hace rato, ¿no? Si son directamente proporcionales, ¿qué decíamos? Que la división de sus valores correspondientes me daba la constante. En este caso, ¿por qué primero pongo un medio? Porque estoy tomando de acá, ¿ve? 1 sobre 1 sobre 2. Listo. 1 sobre 2. Esto es igual. ¿Cuál es el otro valor correspondiente? 2 sobre 4, ¿no? 2 sobre 4. Esto es igual. ¿Cuál es el otro valor correspondiente? 3 sobre 6. Es decir, estoy dividiendo las magnitudes, ¿no? Porque acuérdate es que este es como si fuera mi magnitud A y este mi magnitud B. Si yo ya te dije acá que a medida que aumenta, esto también aumenta, entonces, ¿qué significa? Que si eran directamente proporcionales, ¿qué se cumplía? Yo te dije que A sobre B es igual, acá A sobre B, ¿no? A ver, acá lo borro. A sobre B era igual a ¿quién? Era igual a acá, ¿no es cierto? Acá. A sobre B es igual a acá. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que cada valor de A dividido entre cada valor de B me daba la constante. Es justamente lo que estoy haciendo acá, ¿no? Primer valor para la magnitud A, 1. Acá está. Sobre 2, que es B. Esto es igual al otro, 2 sobre 4. Y así, 3 sobre 6, 4 sobre 8, 5 sobre 10 y 6 sobre 2. ¿De acuerdo? Esto de acá lo estoy poniendo ¿por qué? Por la propiedad que lo caracteriza a las magnitudes directamente proporcionales, ¿no? ¿Y qué observo en todas estas igualdades? Que me dan lo mismo, ¿no? Si este es un medio, bueno, acá si yo simplifico, mira, mitad 1, mitad ¿cuánto me da? Mitad 2. Si acá yo saco tercia 1, tercia 2. Si acá yo saco cuarta 1, cuarta, cuarta 2. ¿Qué observas en todos? Que te da un medio, un medio, un medio, un medio, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, esta constante es la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, K ¿cuánto vale? K es igual a K es igual a un medio, ¿no? K es igual a un medio. Es decir, esta constante de acá es mi constante de proporcionalidad. Esa es mi constante de proporcionalidad. Por lo tanto, ¿qué digo? Que el peso es directamente proporcional con el precio, ¿sí? Esto ya está dado, ya esto recuerden. Si me hablan de peso y de precio, yo ya tengo que saber que ambas magnitudes siempre van a estar de forma directamente proporcional, ¿no? Porque a medida que el peso aumenta, el precio también va a aumentar, ¿no? Listo. ¿Ya? A ver, veamos, por ejemplo, otro acá. Me dice la cantidad de horas trabajadas y el sueldo, ¿no? Acá está el siguiente cuadro. Entonces, mira, por acá. Por acá tengo lo siguiente, ¿eh? A ver. Me dice, las magnitudes ahora son las horas y el sueldo, ¿no? Las horas trabajadas y el sueldo, ¿cierto? Las horas trabajadas y, y el sueldo, ¿de acuerdo? Las horas trabajadas y el sueldo. Entonces, por acá, ¿qué observas? En 50 horas, si uno trabaja 50 horas, se le está pagando 25 soles, ¿cierto? Por las 50 horas se le está pagando 25 soles. Ahora, Tenemos que dividir, diga profesor. correcto. Dividirlo o multiplicarlo por un medio que es lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Multiplicarlo, dividirlo entre dos, ya tú eliges, ¿sí? En este caso yo elegí 50 por un medio porque si tú dices 50 por un medio te da lo mismo que dividir entre dos, ¿no? 50 por un medio es igual a ¿quién? ¿No? 50 por 1, 50, ¿no? Entre 2, ¿no? Que acá te da. Y es lo mismo, ¿no? 50 entre 2 que te da 25, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo mismo. Tú pudiste elegir dividir entre 2 o multiplicar por un medio. Te va a resultar lo mismo, ¿de acuerdo? No te hagas problema en eso. Entonces, ¿no? 50 por un medio, eso me da 25. Entonces, 40 por un medio, ¿cuánto tendré? O que es lo mismo dividirlo entre 2.
me pagarán 20 soles, ¿cierto? Lo otro, ¿Qué, 30 por un profesor? mes. ¿Cómo? 15 ¿Qué? soles. No, El 20 me da 10 soles, el 10, 5 soles, y por 2 horas me pagarán un sol, ¿no? Ojo que yo estoy haciendo 40 por un medio. A ver, no se olviden, esto ya lo hemos visto ya en fracciones, así es que esto ya no debería explicarlo ya. 40 por un medio. ¿Por qué me da 20, profesor? Por lo siguiente, pues, ¿no? ¿No? Tengo acá, se supone que es sobre 1. 40 por 1, eso me da 40. Sobre 2 por 1, 2. 40 entre 2, eso me da 20. ¿Ya? Y así se hacen los demás. 30 por un medio y así. ¿Ya? Esto ya no me para explicarlo. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos visto varias veces en fracciones. Ya hemos tocado ese tema. Entonces, ¿qué observas por acá? Observas que a medida que acá era 50, luego acá 40, luego acá 30, 20, 10, 2. ¿Qué observas? Que la magnitud A está disminuyendo, ¿no? Porque va de 50 y va disminuyendo. disminuyendo. ¿Y qué observas con el sueldo? 25, 20, 15, 10, 5, 1, que también el sueldo va Disminuye. disminuyendo. Entonces, como la magnitud A disminuye y la magnitud B también disminuye, entonces esas dos cantidades que son directamente proporcionales, ¿no? Son directamente proporcionales, ¿cierto? Ya está. Y ahí tienes, ¿no? Que esas magnitudes son directamente proporcionales. Ya está. A ver, entonces, por acá seguimos, ¿no? Seguimos por acá. Del cuadro observamos lo siguiente, ¿no? Del cuadro observamos lo siguiente. Ya, ahí está. ¿Qué observas acá, por ejemplo? Mira, que en ambos se da lo mismo, ¿no? 50 entre 25, ¿cuánto es? Le podemos sacar 25 acá 1 y la 25 de 50 me vale 2, ¿cierto? Acá también ve. 40 Sí. y 20, esto es 1 y la 20 de 40 me queda 2, ¿no? Acá 15 también, 15 1, 15 de 30 es 2, ¿no? Y te das cuenta que en todas te queda 2 sobre 1, 2 sobre 1, que es 2, ¿no? Por lo tanto, tu constante, ¿cuánto vale? Tu constante vale 2, ¿no? 2, ahí está. Por lo tanto, las horas trabajadas, también recuerda eso, las horas trabajadas es directamente proporcional con el sueldo, ¿ya? Las horas trabajadas siempre va a ser directamente proporcional con el sueldo, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y por qué no ha puesto un número de arriba? Ah, ya lo puso, ya lo puso. Muy bien. A ver, ahora hablemos de magnitudes inversamente proporcionales. A ver, me dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales, ¿ya? Si al aumentar, ¿de acuerdo? Si al aumentar o disminuir, ¿ya? Dice, el valor de la otra magnitud disminuye o aumenta respectivamente, ¿sí? Respectivamente. El producto de sus valores correspondientes permanece constante. A ver, vamos a explicar esto. Ahora estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. Y mira lo que sucede acá. Si me habla de inversamente, quiere decir que ocurre lo contrario, ¿no? Inversa, ¿cierto? Entonces, mira, ¿a qué se refiere con respectivamente? Quiere decir que, acá voy a decir lo siguiente, que si la primera magnitud A aumenta, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo, como hemos estado viendo en los ejercicios, que si la primera magnitud A aumenta, ahora ya no va a aumentar la segunda, sino que si la primera aumenta, la otra va a disminuir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es decir, ahí estamos por algo, se llama inversamente, ¿no? Porque si la primera aumenta, la otra magnitud va a tener que disminuir sus valores correspondientes. Caso contrario pasa que si la primera magnitud disminuye, la segunda va a aumentar. ¿De acuerdo?
Es decir, se va a dar lo contrario. Ya no se va a dar como hemos estado viendo en la directamente proporcional, que si una aumentaba, la otra también aumentaba. En la inversa no. En la inversa, si la primera aumenta, la segunda va a disminuir. ¿Ya? Es decir, se va a dar lo contrario. Ahora, me dice, el producto de sus valores correspondientes es constante. Es decir, acá para cuando sea inversa ya no voy a utilizar la división para hallar la constante como utilizábamos, ¿no? Dividiendo. Ahora voy a utilizar ¿qué cosa? El producto, ¿no? El producto de ellos. Ya, voy a utilizar eso, el producto de ellos. Vamos a verlo acá. Me dice, si A es inversamente proporcional a B, entonces A por B es igual a K, que es la constante. ¿De acuerdo? Si A es inversamente proporcional a B, A por B es igual a la constante. ¿Ya? Es decir, que estoy utilizando acá, si te das cuenta, cuando me digan inversamente proporcional, las magnitudes las voy a tener que multiplicar. ¿Ya? Multiplicar, ya no dividir. Dividir es para la directamente proporcional. Para la inversamente proporcional es multiplicar. Ahora, esto se lee A inversamente proporcional a B, ¿no? Esto de acá, A es inversamente proporcional a B. Veamos ejemplos, mira, te dice los obreros y el tiempo que emplean en realizar una obra, ¿sí? Te muestran el cuadro ahí, ¿no? El cuadro ya está completo, obviamente, ¿no? El cuadro ya está completo. Ahora, ¿pero qué observas por acá? Las magnitudes son los obreros y el tiempo, ¿sí? Y los valores correspondientes que te dan acá, ¿no? Como lo observas aquí en el cuadro. Ahora, mira acá qué es lo que te dice, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? Te dice lo siguiente, ¿ve? Te dice por acá, ¿no? 20, cuando hay 20 obreros, es decir, una obra, ¿no? Si están haciendo una obra, 20 obreros, esa obra lo acaban en ¿cuánto tiempo? En 8 horas, ¿no? Supongamos que el tiempo está dado en horas, ¿no? Es decir, 20 obreros pueden acabar esa obra en 8 horas. Acá te dice 40 obreros pueden acabar esa obra en ¿cuántas horas? En 4, ¿no? 80 obreros en 2 horas, 10 obreros en 16 horas y 5 obreros en 32 horas, ¿no? Pero acá, ¿qué es lo que observas acá? A diferencia de los cuadros que hemos visto al inicio. Mira, del 20 al ¿Qué? 40, a ver, escucha, del 20 al 40, ¿no? Del 20 al 40 estás aumentando los obreros, ¿no? Porque acá va en 20, ahora acá aumentó a 40, ¿cierto? Aumenta y después Pero se disminuye. acá ¿qué observas? En sus valores de acá, de la magnitud B, que acá van a disminuir, ¿no? Porque de 20 a 40 aumentaste, pero acá de 8 a 4 disminuiste, ¿cierto? Entonces es más o menos lo que te quería explicar acá, ¿no? Que si la primera magnitud aumenta, la otra va a disminuir. Entonces, estas magnitudes que serán inversamente proporcionales, ¿no? Van a ser inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque a medida que este aumenta, el de acá está disminuyendo. Ahora, me quedé en 40, subo a 80, estoy aumentando. Acá tengo 4 y bajé a 2, acá estoy disminuyendo, ¿ve? Ahí date cuenta también, ¿no? De 80 bajé a 10, ahora he bajado, ¿ve? De 80 he bajado a 10. Y de 2 que tenía, ahora he subido a 16. Es decir, acá estoy bajando, pero por acá estoy subiendo, ¿no? Estoy subiendo. ¿Sí? Y por último, acá de 10 a 5 he bajado y de 16 a 32 he subido, ¿no? Es decir, si acá bajé, acá subí. Es decir, esas magnitudes, como ya te lo dije al inicio, son inversamente proporcionales, ¿no? Son inversamente proporcionales. Listo. ¿Ya? Entonces, date cuenta de eso. Inversamente proporcional, si la primera aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Se da lo contrario. Y si te das cuenta, por acá, mira, hay una cosita, ¿no? Del 20 al 40, ¿no? Del 20 al 40, ¿por cuánto multipliqué? Multipliqué por 2, ¿cierto? Por 2. Mira, profesor, del 20 al 40 yo he multiplicado por 2. Y del 8 para llegar al 4, ya no he multiplicado por 2, sino ¿qué cosa he hecho? He dividido entre 2, ¿no? He dividido entre 2. Del 40 al 80, ¿por cuánto he multiplicado? He multiplicado por 2, ¿no? Y del 4 al 2
No voy a multiplicar por 2, sino voy a hacer lo contrario. Por algo se llama inversa, pues, ¿no? Hago lo contrario. Divido entre 2 y así, ¿no? Del 80 para que me dé 10, he tenido que dividir entre 8, ¿no? He tenido que dividirlo entre 8. Y si acá lo dividí entre 8, entonces acá hago lo inverso. ¿Qué hago? Lo multiplico por 8. Y así puedo ir obteniendo en caso me den a completar la tabla, ¿no? Pero antes tengo que darme cuenta que es inversamente proporcional, ¿no? Para saber qué hacer. Y acá igualito, ¿no? 10, acá dividí entre 2 para que me dé 5, entonces acá tengo que multiplicar por 2 y justamente me da 32, ¿no? Es una característica también de la inversamente proporcional, ¿no? Que si arriba hago una operación, debajo, para los otros valores correspondientes, tengo que hacerlo inverso, ¿no? Por algo se llama inversa. ¿Ya? Bien. A ver. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Del cuadro observamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué te decía yo? Que para la constante acá está, ¿ve? Las magnitudes se multiplican ahora, ¿no? A por B. En este caso voy a tener que multiplicar, ya no dividir 20 entre 8 como hacía al inicio, ¿no? Para la directamente. Para la inversa ahora es 20 por 8. 20 por 8. Igual 40 por 4, igual 80 por 2, igual 10 por 16 y lo último 5 por 32 y eso es igual a K. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo ahí? Que K es igual a 160, ¿no? Porque en todos me da 160, ¿no? Eso se nota, ¿no? 80 por 2, 8 por 20, 160. Acá, 40 por 4 también me da 160. Si te das cuenta, en todas te da 160, 160. Entonces, por lo tanto, ese sería mi constante de proporcionalidad. No proporcional. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por lo tanto, entonces, obreros son inversamente proporcional con el tiempo, ¿no? Eso ya hemos visto. A ver, me dice, si 24 obreros pueden hacer una zanja en 10 días, analicemos, me dice, ¿en cuántos días harán la misma zanja 4 obreros? Estamos hablando de obreros y días, ¿no? Ya sabemos que los obreros y el tiempo se encuentran inversamente proporcional, ¿no? Lo hemos visto hace ratito nada más. Entonces, a ver, ¿qué observas por acá? Tienes que completar esta tabla, ¿no? Te dan los primeros valores, pero acá te dan un solo valor y no sabes cuáles serán. No me vas a decir, profesor, si acá es 24 y acá me dio 10, voy a restar. No, porque eso se da solo utilizando multiplicación y división, acuérdate, no puedes utilizar ni suma ni resta acá. No me puedes decir, profesor, del 24 para llegar a 10, acá resto menos 14. Y a los demás también no. Lo que hacemos es lo que te explicaba hace ratito, ¿no? Por acá. Del 24 para pasar al 8, ¿por cuánto? Yo he dividido entre 3, ¿no? Del 24 entre 3 me dio 8. Entonces, ¿qué te decía yo? Que si acá, como ya sabes que son inversa, si acá divides, por acá vas a tener que hacer lo contrario, ¿no? Luego, de acá, del 8 para el 16, he tenido que multiplicar por 2, ¿no? 8 por 2 me da 16. Listo. Del 16 para el 4, he tenido que dividir entre 4. Y del 4 para pasar al 2, he tenido que dividir entre 2, ¿no? Listo, ahí están las operaciones correspondientes que he hecho yo. Ahora, abajo voy a hacer lo contrario porque son inversas. Entonces, si en el primero dividí entre 3, acá tengo que multiplicar por 3, ¿no? ¿Ya? Dividí entre 3, acá tengo que hacer lo contrario por 3. 10 por 3, 30. Luego, arriba dividí, 30. multipliqué por 2, ahora tengo que dividir entre 2. 30 entre 2, 15. Luego acá multiplicar por 4, 60, ¿no? Y por último, si acá dividí entre 2, acá tengo que multiplicar por 2, ¿no? Que es 120. Ya está. Y listo, ya completé mi cuadro, ¿no? Haciendo las operaciones inversas, ¿no? Porque justamente eran inversamente proporcionales. Ahora sí, entonces, también del cuadro que observo, ¿no? Por la propiedad para que no se les olvide que los valores correspondientes, ¿no? Se multiplican, ¿no? 24 por 10, 8 por 30, 16 por 15, 4 por 60 y 2 por 120, ¿no? Que ambas magnitudes se multiplican, entonces mi constante de proporcionalidad, por si acaso, me vale 240, ¿no? 240, ya está.
Listo. Pero como ya completé el cuadro, a mí me preguntaban cuántos días harán 4 obreros la misma zanja. Acá está, ¿no? Obreros, acá hay 4. ¿En cuántos días lo harán? En un tiempo de 60 días, ¿no? Acá está, pues en el cuadro. 4 obreros, 60 días. Y ahí sería mi respuesta, ¿no? ¿No? Analizando siempre y cuando, ¿no? Primero que sean inversamente proporcionales, ¿no? Bien. A ver, y veamos propiedades acá. Me dicen, si A es directamente proporcional a B, ya sabemos qué es lo que se cumple, ¿no? Si es directamente proporcional a B, ya sabes que si es directamente proporcional, las magnitudes se dividen, ¿no? Que hemos visto al inicio, se dividen. Si son inversamente proporcionales, ¿qué se hace en las magnitudes? Se multiplican, ¿no? Lo que hemos visto hace rato. Acuérdate, directamente, D de división se dividen. Y la inversamente proporcional es lo contrario, se multiplican, ¿no? A por B. Ya está. Ahora, por acá me dice, A es directamente proporcional a B, pero también me dice que A es inversamente proporcional a C. ¿No? Entonces, vamos haciéndolo por partes acá. Primero acá. De acá, ¿yo qué puedo sacar? A directamente proporcional a B. Si es directamente proporcional, ¿qué sucede con estas dos magnitudes? Acá, cuando son directas, se dividen, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por lo primero, me dicen A dividido entre B, ¿no? A dividido entre B. A dividido entre B, ya está. A directamente proporcional a B. Ya. Ahora, lo segundo que me dice, A es inversamente proporcional a C, ¿cierto? Me hablan de este A. Pero si es inversamente proporcional a C, ¿qué operación utilizo? ¿La multiplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el A? Multiplicarlo ¿con quién? Con el C. Entonces, si el A ya lo tengo arriba, entonces acá simplemente le agrego por C, ¿no? Y ahí quedaría, en este caso, así quedaría expresado, ¿no? Esa igualdad, ¿no? Que es justamente, bueno, acá es B, acá sería B, ¿ya? A es directamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C, ¿sí? Lo de atrás no iría, ¿sí? Esto es otra cosa, ¿ya? A ver, por acá, A es inversamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C. Igualito. Analizamos primero acá. ¿Qué tenemos por acá? A ver. A inversamente proporcional a B es lo primero de acá, ¿ve? Lo que he puesto acá. A es inversamente proporcional a B. Y luego A inversamente proporcional a C. Como el A ya está acá, ya sabes que inversamente es multiplicar. Entonces, el A también se multiplicará por el C. Por eso es que te da esta constante, será igual a la multiplicación de estas tres magnitudes. Y por último, ¿no? Tienes A directamente proporcional a B. Primero, A directamente proporcional a B es esto de acá. ¿No? Ahí está. ¿Por qué por C? Porque te dicen que A es inversamente proporcional a C. Si es inversamente proporcional, estas dos magnitudes se multiplican. Como la A ya está acá, entonces será por C, ¿no? Acá A inversamente proporcional a C. ¿Ya? Y esas son las propiedades que, digamos, se cumplen para magnitudes. ¿Ya? Y para terminar acá, con 2 ejercicios nada más, ¿ya? Me dicen, se sabe que A es directamente proporcional, ¿no? Ya. A ver, como dato tengo que es directamente proporcional a B. Si es directamente proporcional, ya sabes que esas dos magnitudes se van a dividir, ¿no? Esto es lo que se cumple. Ahora te dice, cuando A es 24, B es igual a 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que reemplazar nada más acá. Me dice, cuando es 24, B 8. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar? Acá, ¿no? Reemplazo, entonces. ¿Cómo me quedaría? 24 sobre 8, ¿no? Reemplazo los valores de A y de B. Y 24 entre 8, ¿cuánto me da? Me da 3. Listo. Una vez que me dio ese valor de K igual a 3, ¿dónde lo voy a reemplazar? En mi fórmula de acá, en la del inicio. A sobre B igual a K, pero como yo sé que K vale 3, ¿cómo me quedaría entonces? A sobre B igual a,
igual a 3, ¿no? A sobre B igual a 3. He reemplazado el valor de K. Entonces, me piden hallar A cuando B es igual a 3. Entonces, digo, hallamos A cuando B es igual a 3. ¿Dónde voy a reemplazar ahora? Acá, ¿no? Acá, en esta fórmula de acá. La última que he obtenido. Entonces, cuando B es igual a 3, entonces reemplazo, ¿no? A sobre B, pero B vale 3, entonces será A sobre 3 igual a 3, que es de este lado. Entonces, ¿cuánto me vale A? A me vale 9, ¿no? Listo. A ver, me dicen, se sabe que A es inversamente proporcional a B. Ahora, si es inversamente proporcional, ¿qué se cumplía? Que ambas magnitudes se van a multiplicar ahora, ¿no? Se van a multiplicar porque son inversamente proporcionales. Entonces, se multiplican. Igual a un K. Ahora me dicen, cuando A es 7 y B igual a 8, reemplazo. A 7, B 8. 7 por 8 me da 56. Entonces, esa es mi constante. ¿Dónde reemplazo esta constante? En mi fórmula del inicio, ¿no? Reemplazándola, ¿cómo me quedaría? A por B igual a 56, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? Haya A cuando B es 32. Entonces, reemplazo, ¿no? Listo. Reemplazando A por B, pero B vale 32 igual a 56. Entonces, si quiero hallar A, está multiplicando, pasa a dividir el 32. Puedo simplificar, ¿no? Si simplifico, me da 7, 7 cuartos, ¿no? Le saco octava a cada uno. Octava, octava, 7 cuartos. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 7, 7 cuartos, ¿no? Y eso es más o menos cómo funciona lo que es directamente proporcional e inversamente proporcional, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a quedar ahí.